Dios les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Es un placer una vez más llegar a sus hogares a través del mensaje de la palabra de Dios. Esta mañana nos disponemos para estudiar el mes de Elul. El mes de Elul era el sexto mes en el calendario judío de aquel entonces, el calendario religioso de ellos. Actualmente para el calendario judío es el mes 12, el mes número 12, porque para ellos el año comienza en el mes séptimo del calendario judío religioso, que vendría a ser nuestro agosto-septiembre. En fin, el mes de Elul era un mes muy significativo porque en ellos se despojaban de sus ornamentos, de sus trajes, de su orgullo, de su vanidad, y se volvían a Dios en busca del perdón. Y cuando Moisés estuvo 40 días en el desierto, ahí Dios les dio las leyes, les dio los preceptos, los mandamientos, para que el pueblo los siguiera. Cuando Moisés baja, también les dio las fiestas que iban a celebrar. Cuando Moisés baja el día del Yom Kippur, él baja para celebrar la fiesta del Yom Kippur y Dios los perdonó. Así es que vamos a estar viendo acerca del mes de Elul, que es volvernos a Dios. Dios les bendiga. A través de su palabra, through his word, y nos da a entender su deidad, su poder, and he demonstrates his power and his deity a través de lo que está escrito en la palabra through what de is Dios. written in the word of God. Se dice, hermanos, que en el Talmud de los judíos It's in the Talmud. hay una enseñanza que dice que Metratón estaba sentado en el trono It says that Metatron was seated on the throne, y que el poder de Dios, y que al estar sentado en el trono representaba a Dios. and that he was seated on the throne represented God. Porque dice Daniel capítulo 7 verso 13 Daniel 7:13 says que Daniel estaba mirando y entonces vio que se hicieron tronos, that Daniel saw that there were thrones, no trono, sino not a throne, tronos. but thrones. Nosotros sabemos que Dios es grande, hermanos, We know that God is great, y que Dios podía haber hecho un trono and he grande. could have constructed a tremendous throne. Pero a través de la Biblia encontramos dos tronos. But throughout the Bible we find two Y en el Nuevo thrones. Testamento encontramos siempre In the New que Testament, Jesús está sentado a la diestra del trono de Dios. where it was find that Jesus Christ is seated at the right hand of El God. trono invisible, The invisible throne, donde hombre nadie puede ver, where no man can y see, el trono del Cordero de Dios, and the Lamb of the en and donde the throne Lamb todos of God, podemos identificar, through whom we can porque es identify. el que nosotros podremos mirar. He is the one that we can Miraremos see. sus llagas, We will see his wounds, miraremos sus we will heridas see y conoceremos que his Él scars, and we will murió know por nosotros. that he died for us. Pero en el trono de Dios But in the throne of God, nadie podrá ver. it's something no one will be able to see. Ahora, déjenme decirles, no es que existan tres dioses, ¿ok? And it doesn't mean that we find the existence of three separate Dios en su gods. infinita misericordia nos God, habla de un anciano And his mercy talks to us about an ancient of days, para darnos a entender que hay un Padre celestial to show us that there's a heavenly Father y que hay un Hijo de hombre, and that there's a Son of que Man, es el Señor Jesús. who is our Lord Jesus Christ. Pero todo esto en sí, hermanos, But all of this, es brothers, solamente para que nosotros tengamos una idea de lo que Dios quiere hacer con is nosotros. so we have an idea of what God wants to do with us, Que tengamos una dependencia total de Dios and that we place a total dependence upon y God, que a través de Jesús, el Hijo del and through hombre, Jesus, the Son of Man, nosotros podamos acercarnos a Él. we can draw near to Him. Porque sin Jesús Because without Jesus, no podemos entrar a su we presencia. cannot come into His Porque presence. sin Jesús nunca le podremos ver. Because we can never see Jesus. Pero viendo a Without Jesus, we Jesús, cannot see Him. Es ver a Dios. But seeing Jesus is seeing the ¿Entienden Father. eso, hermano? Entonces es solamente Dios quiere identificarse con nosotros. So it's God being able to identify with us. Por el otro lado, Dios es el Espíritu infinito y perfecto. On the flip side, God is an infinite and perfect Spirit. Y si es Espíritu, And if that Spirit, pues no es persona. if He's not a Spirit, then He's not a Hay person. una cierta creencia entre la iglesia trinitaria We find some certain beliefs que dice que Dios es Padre, Dios en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. that God is two separate beings: God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Para empezar, To Dios begin with, no es persona, God is not a person, y menos el Espíritu Santo. and much less the Holy Amén. Spirit.
La única persona que conocemos es el Señor The only Jesús. person we know of is Jesus Pero Christ. Dios es el Espíritu infinito y But perfecto, God is the infinite and en perfect el cual Spirit todas las cosas tienen su in manantial, which all things have their rest, sostenimiento, their sustainment, principio their y beginning, fin. and the end. Ese es Dios, That is God, que habita en luz inaccesible, who dwells in inaccessible que places nadie le puede ver. and who no one can see. Pero Él se ha revelado a nosotros. But He has revealed Himself to us. Moisés sube al monte en el primer día del mes de Elul para renovar el pacto que habían quebrado. Moses goes up to the mountain the first day of Elul in order to renew the pact. Repito, ¿qué pasó durante ese mes? Yes, what happened in that month? El pueblo se despojó de sus The atavíos. people took off their garments. El pueblo estaba en lloro, en crujir de They were dientes, weeping, esperando que gnashing their Moisés teeth, bajara con buenas noticias. waiting for Moses to come down Porque with si good news. Moisés deja que Dios mate al pueblo, Because if Moses lets God kill the people, todos hubieran muerto. they would have all been destroyed. Entonces ellos se prepararon para el perdón. So they prepared themselves for forgiveness. Y Jehová dijo a Moisés, alístate 2 tablas de piedra como las primeras y escribe sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Now the Lord said to Moses, cut off for yourself 2 stone tablets like the former ones, and I will write on the tablets the words that were in the former tablets which you shattered. Prepárate pues para mañana y sube a la montaña, al monte Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. So be ready by morning, and come up in the morning to Mount Sinai, and present yourself there to me on the top of the mountain. Entonces, hermanos, cuando él sube al monte, ahí Dios le da a él lo que es el resumen de toda la dirección de Dios. So when he goes up, God gives him a summary of God's instructions, La doctrina de Dios, the doctrine, la advertencia de Dios, the warnings, la Torá, the Torah, que son las instrucciones which are the que instructions el pueblo tenía que llevar which the people had to a carry out través de toda su vida. throughout all of their lives. Y ahí, hermanos, And their brothers, les da la advertencia contra la idolatría en Canaán. he gives them a warning against idolatry in Canaan. Y ahí le dice, guarda lo que yo te mando hoy. He aquí yo hecho delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al jebeo y al jebuseo. Be sure to observe what I am commanding you this day. Behold, I am going to drive out the Amorite before you, and the Canaanite, the Hittite, the Perizzite, the Hivite, and the Jebusite. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Watch yourself that you make no covenant with the inhabitants of the land into which you are going, or it will become a snare in your midst. Derriba sus altares, quebrarás sus estatuas y cortarás a sus imágenes. But rather you are to tear down their altars and smash their sacred pillars and cut down their asherim. Y ahí les dice, hermanos, no te inclinarás a ellas, no las honrarás, pues Jehová tu Dios es Dios celoso. For you shall not worship any other God, for the Lord, whose name is jealous, is the jealous God. Ahí, hermanos, Dios le da la enseñanza de las fiestas. God gives them the teaching of the feast, Y ahí le muestra las fiestas. and there the feasts are shown. Las fiestas de los panes sin levadura. The feast of the unleavened Las bread. guardarás, dice, 10 días, 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado en el tiempo señalado, todo el mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. For 7 days you are to eat unleavened bread as I commanded you, at the appointed time in the month of Abib. For in the month of Abib you came out of Egypt. Todo primer nacido mío es, y tu ganado, tu primogénito de vaca o de ovejas, que sea macho. The first offspring from every womb belongs to me, and all Les your da, male hermanos, livestock, the first offspring from cattle and sheep. Le da, hermanos, todas las fiestas que tendrían que celebrar ellos. And he gives them all the feasts that they were required to celebrate. Todo esto, hermanos, sucedió durante los 40 días que Moisés estuvo intercediendo por el pueblo. All this took place during the time in which Moses was interceding for the people. Así es que, ¿qué día bajó Moisés de la montaña? So what day did Moses come down from the mountain? Él bajó el día de Yom Kippur. He came down on Yom Kippur. El pueblo estaba preparado para esta fiesta. The people were prepared for this feast. ¿Se dan cuenta, hermanos? Do you see, brothers? En el día de Yom Kippur, la primera Yom Kippur, Dios perdonó su pecado. On the first day of Yom Kippur, God had forgiven their sins. Moisés les trae buenas noticias. Moses brings them good news. Y les dice, miren las nuevas tablas que les traigo. He says, look at the new tablets that I am bringing you.
venid, congreguémonos delante de Dios. Come, let's congregate before God. Lloremos por nuestro pecado que hemos cometido. Let us pray for the sins we have committed. Acerquémonos a Dios. Let us draw near to God. Él es clemente, Él es misericordioso. merciful, He is compassionate. Él va a perdonar nuestros He has pecados. forgiven our sins. Y se celebra la fiesta del Yom Kippur. And so Yom Kippur is celebrated. Y el pueblo ese día And the people in that day recibe su perdón. receive their forgiveness. ¿Qué pasó, hermanos? What happened, brothers? Que cada año ellos, That every year, durante el mes de Elul, that during the month of Elul, ellos se consagraban a Dios. they would be consecrated unto the Ellos Lord. buscaban de Dios. They would seek the Lord Durante 40 during días, a period of 40 ellos days. se arrepentían And they would repent. y ellos hacían teshuvah, And they would make que quiere teshuvah, decir volverse a which means Dios. turning back to God. Y cuando ellos se volvían a And when Dios, they turned back to Dios God, los perdonaba. God forgave them. Y dice que si sus pecados fueran como la grana, And so that if their sins were like grain, como la nieve serán they would emblanquecidos. be made white like Y snow. que si fueran rojos como el And if carmesí, they were red like vendrían a crimson, ser como la blanca then they lana. would become like white as wool. Entonces durante esa fiesta So during these se feasts, sacrificaban dos chivos 2 animals were y se le sacrificed, ponían dos cordones de color rojo and 2 scarlet threads were tied around them, y uno de ellos se mandaba al and desierto one of them was sent off into the y desert. allá en el desierto And in the desert, se desbarrancaba y se lanzaba al vacío que se matara. it would launch itself off a cliff and kill itself. Y el otro cordero And the other lamb se sacrificaba al Señor. was sacrificed to the Lord. Al otro día, The next day, bueno, ese día quitaban el cordón rojo, and the same day, they removed the thread from that lo ponían lamb, en la chapa de la puerta they placed it on the door, y al otro día amanecía blanco, and the next day it would be white, como señal de que Dios los había as perdonado. a sign that God had forgiven them. Déjeme decir, hermanos, I want to tell you, brothers, este pueblo This- agarró these esto religiosamente. took this in a religious ¿Y manner. qué hizo? And what did they do? Todo el año andaban de malvados, de perversos, They were sitting the entire year, pero en el mes de Lul but in the month of Elul, se acercaban al templo, they would go to the se temple, quitaban sus atavíos, they would take off their lloraban ornaments, su oración chillona, they would cry to the Lord, pero su corazón ya no se but their arrepentía, heart had never porque habían repented perdido el temor de Dios en sus because they corazones. lost the fear of God in their hearts. Muchas veces Many times, el cordón rojo that red que thread ponían en la chapa that they tied on the door amaneció rojo. would also be red the next morning. Y cuando Cristo muere And when Christ dies y llevan a cabo el sacrificio, and he ends the sacrifices, que en hebreo dice los sacrificios y los holocaustos fueron quitados in Hebrews it says the porque offerings of Jesús the hizo el holocaust were removed sacrificio perfecto. because Jesus Christ is the perfect Pero sacrifice. ellos no entendían, But they did not understand, ni entienden todavía, nor did they understand till today, porque ellos van a edificar su templo because they will build their y temple van a volver a and sacrificar. they will sacrifice again. Pero ese sacrificio no es aceptado But the delante de sacrifice is not acceptable before Dios. God. Dice la historia que durante 70 años The story says that for a que period of ellos 70 years estuvieron sacrificando los chivos, in which they were sacrificing these animals, nunca se hicieron blancos los cordones, those threads never turned white. porque no es por medio de los sacrificios, Because it's not through the sino es sacrifice, por medio de nuestro but Señor rather through our Lord Jesucristo. Jesus Christ. ¿Entienden eso, hermanos? Do you understand, brothers? Entonces, este mes es importante, sí So es importante, this month is important, pero no para que lo tomemos but not so that we como el take pueblo de it Israel. like the people of Israel Vamos take a it. leer en el Nuevo We're going Testamento to read in the New Testament cómo la vida del cristiano how the life of the realmente believer debe de ser. should be. Por tanto, hermanos santos, Hebreos capítulo 3, vamos a leerlo para que nos demos una idea, ¿ok? In Hebrews chapter 3, we're going to read, Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. therefore, holy brethren, partakers of a heavenly calling, consider Jesus, the apostle and high priest of our confession, El cual es fiel, que le constituyó como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. He was faithful to him who appointed him, as Moses also was in all his house. Porque de tan mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. For he has been counted worthy of more glory than Moses, but just so much as the builder of the house is more honored than the house. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. For every house is built by someone, but the builder of all things is God.
Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para dar testimonio de lo que se iba a decir. Now Moses was faithful in all his house as a servant, for a testimony of those things which were to be spoken later. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza la confianza y el glorioso de la esperanza. But Christ was faithful as a son over his house, whose house we are if we hold fast our confidence, and the boast of our hope firm until the end. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Therefore, just as the Holy Spirit says, today if you hear his voice, do not harden your hearts as when they provoked me, as in the day of trial in the wilderness. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Where your fathers tried me by testing me, and saw my works for 40 years. A causa de las cuales me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Therefore I was angry with this generation, and said, they always go astray in their heart, and they did not know my ways. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. As I swore in my wrath, they should not enter my rest. Mirad, hermanos, que no haya ninguno entre vosotros, de vuestro corazón malo, de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Take care, brethren, that there not be in any one of you an evil, unbelieving heart that falls away from the living God. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. But encourage one another day after day, as long as it is still called today, so that none of you will be hardened by the deceitfulness of sin. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. For we have become partakers of Christ, if we hold fast the beginning of our assurance firm until the end. Entre tanto que se dice, si hoy oye su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Well, it is said, today if you hear his voice, do not harden your hearts as when they provoke me. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? For who provoked them when they had heard? Indeed, did not all those who came out of Egypt led by Moses? ¿Y con quién estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyo cuerpo cayeron en el desierto? And with whom was he angry for 40 years? Was it not with those who sinned, whose bodies fell in the wilderness? ¿Y a quién juró que no entrará en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? And to whom did he swear that they will not enter his rest, but to those who were disobedient? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. So we see that they were not able to enter because of unbelief. ¿Saben lo que existe en estos momentos en la iglesia? You know what we find today in the church, brothers? Incredulidad. We find unbelief. Porque las gentes han dejado de creer de que Cristo viene pronto. Because people have stopped believing that Christ is coming soon. Porque muchos están como el pueblo de Israel. Because many are like the people of Israel. Cuando venga el mes de Elul, When they see the month of Elul, entonces me arrepiento, then they repent. entonces celebro las fiestas Then I observe the y feast, entonces me salvo. and then I'm okay. Qué mentira. And that's a lie, brothers. Dice, si no retienes la palabra correctamente, If you don't take the word correctly, si no la sostienes, if you don't sustain it, entonces no podrás entrar en el reposo de then Dios. you won't be able to enter into the Lord's rest. Y hermanos, en el Nuevo Testamento And in the New Testament, brothers, dice que en el último tiempo nos habla de Teshuvah. Aquí podemos entender que se necesita arrepentimiento, según el mensaje del Evangelio dado por Juan el Bautista. and this time we're spoken of Teshuvah, here we can understand that we need repentance according to the message preached by John the Baptist. Y empieza su Evangelio diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. For this is the one referred to by Isaiah the prophet when he said,
The voice of one crying in the wilderness, make ready the way of the Lord, make his path straight. Es tiempo de preparar, hermano. It is time to prepare ourselves. Es tiempo de volvernos a Dios. It is time to turn back to God. Es tiempo de hacer teshuvah. It is time to practice Es tiempo teshuvah. de redimir nuestras It vidas. is time to redeem our Es tiempo de lives. santificarse. It is time to sanctify Preparemos ourselves. nuestro corazón. Let us prepare our hearts. Preparemos nuestra Let us vida. prepare our lives. ¿Por qué? Why? ¿Porque vienen las fiestas? Because the feasts are coming? No, hermanos. No, brothers. Porque Hebreos dice que el que no permaneciere fiel. Because those who did not remain Porque faithful, Hebreos dice que aquel que tuviera corazón malo. because those who have a bad heart, Todo aquel que fuera all incrédulo. those who were in unbelief, ¿Y qué en estos momentos? and what do we find now? Incredulidad. Unbelief. El viernes le decía, ¿qué pasaría que Jesús viniera y They dijera, en 20 días yo voy a venir? What would happen if Jesus would come in 20 days? ¿Cómo afectaría tu How vida? would that affect your lives? ¿Qué cambios harías en tu vida? What changes would you make in your lives? ¿Qué pasa? What happens? Incredulidad. Unbelief. Principalmente cuando entendemos el mensaje, Primarily when we understand the message que Dios se ha manifestado a través de las fiestas, that God has manifested himself que through un the día se va a feast. manifestar. ¿Qué existe? And what do we find? Incredulidad. Unbelief. ¿A quién importa? Who cares? Tenemos muchas cosas que hacer. We have a lot of things to do No sentimos la necesidad We de don't feel the need. prepararnos. to prepare ourselves. No porque vienen las fiestas, Well, no, not because the feasts are coming. sino porque es nuestro deber. No, but because it's our obligation. Continúa diciendo, He continues, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. therefore bear fruit in keeping with repentance. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. And do not suppose that you can say to yourselves, we have Abraham for our father. For I say to you that from these stones God is able to raise up children to Abraham. No podemos decir, yo estoy en la religión You verdadera, can't say, well, I'm in the yo right soy religion, cristiano, yo I'm soy a Christian, bautista, or I'm a yo soy Baptist, pentecostés. or I'm Pentecostal. De nada te sirve todo eso That's worthless si no tienes un corazón arrepentido. unless you have a De repentant heart. nada nos sirve ser religiosos. It's useless to be De religious, nada nos sirve, hermanos, It's of volver no a las value. raíces hebreas. to return nada to nos Hebrew roots. sirve. It's useless. Algunos para probar que están regresando a las raíces hebreas, ¿a qué van? A lo físico. And some that test they're going back to the Hebrews, what do? They try the physical part. Y algunos que se meten más profundo al judaísmo, And those who go deeper to Judaism, ¿qué hacen? what do? Se visten de negro, They dress in black, se ponen el they sombrero put on the hat, y preguntan cómo se pone el sombrero and they ask how to put it on, para hacerlo tal como ellos lo usaban. as if to use it just like they used it. Nada de eso sirve, hermano. It's all useless Si no hay un nuevo nacimiento, unless there's a new birth. si no hay fruto en tu vida, If there's no fruit fruto in our digno de lives, arrepentimiento, If you bear fruit que worthy of des repentance, testimonio con tu vida and you give testimony de with que your life Cristo está dentro de tu vida, that Christ is inside que of you, vives la vida de Cristo, and that you que live the life of caminas de Christ, acuerdo a su that you walk voluntad, according to His will, de nada te servirá that will all be la useless, religión que seas. regardless of your De religion. nada te servirán los dichos que tengas. It doesn't matter what sayings you say, De nada te servirá it'll be useless. si tu vida no es recta If your life is not y righteous arrepentida, and repentant vuelta a Dios. and walking with God. ¿Cuándo? En el mes de Elul, When? In the month of Elul, en los 40 días de ayuno, and the 40 days of en fasting, los 40 días de ruego. and the 40 days of No, weeping. hermanos. No, brothers. Eso fue religión That was que a través de religious. los años ellos hicieron. That they carried out throughout No the les years. aprovechó It was of no benefit porque to no them lo hacían con fe. because they didn't do it with faith. Nomás estaban esperando que pasaran las They were fiestas just waiting for the feast to go para by volver al pecado. in order to be able to return to sin. Así no es la cosa, hermano. That's not how it works, Así no brothers. es. La palabra de Dios dice, The word of God si hoy tells us oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. that if you hear His voice, don't harden your heart. Creo que ahora sí podemos entender de qué se trataba Teshuvah. So now we can understand what Teshuvah was about. Era volverse a Dios, It was about returning to God, pero no hipócritamente. but not hypocritically. Era volverse a Dios It was about turning de to todo God corazón. with all of our hearts. ¿Saben ustedes que esto no se podía hacer por alguna razón? You couldn't do this just for any reason, brothers, Porque la carne siempre se opone al espíritu. because the flesh opposes that of the Spirit. Pero Pablo dice, But Paul says, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de sus mentes. so this I say, and affirm together with the Lord, that you walk no longer just as the Gentiles also walk in the Well- futility of their mind. Cuando nosotros venimos a Cristo, When we come to Christ, hay una diferencia. there is a difference. En estos momentos no se ve la In diferencia, these moments, we cannot see a porque tan difference. malvado es este como este. Because you see, like this person Como just este the other miente, person. ese también miente. Or this person Como este lies and that blasfema, este person también lies. blasfema. Or this person ¿Y curses, qué that más person curses. testimonio?
And he gives bad Cuando testimony. se dice, y eso que va a la iglesia, And when saying this person goes to church, hermano, no podemos andar brothers, we cannot walk como andan los as gentiles the Gentiles walk porque no nos parecemos nada a Dios. because we look nothing like God. No podemos andar conforme a los caprichos de nuestra We mente. cannot walk according to the desires of our mind. Decía anteriormente, el pueblo no se podía acercar a Dios. The people cannot draw near to God. Necesitaban la ayuda de Dios. They needed God's help. Pero nosotros tenemos la ayuda de Dios. But we have God's help. Pablo dijo que Dios está tan cerca de Paul said nosotros that God is so close to que you casi lo podemos tocar. that He's almost palpable. Dando a entender, hermanos, que el Giving to Espíritu understand Santo de Dios that the Holy Spirit of God está presto para ayudarnos is willing to help en us nuestra vida in our espiritual, spiritual lives, para quitar de nosotros la necedad que el to mundo remove tiene, from us the ignorance the world para has darnos given una us, nueva vida en Cristo. to give us a new life in Este Christ. cambio profundo lo tenemos que entender, hermanos, We have bajo to el understand conocimiento de la palabra bendita de Found Dios. change according to the knowledge of the Word of God. Continuamos. We continue. Lo que hace Cristo. This is what Christ does. Jesucristo es la palabra hablada. Christ is the spoken word. Jesucristo es el ángel de Jehová. Christ is the angel of Jesucristo God. es la diestra de Dios. He is at the right hand of the Jesucristo Father. es el mismo Dios. He is the same God. ¿Cuántos lo entienden así? How many understand it this way? Esto pues requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de sus mentes. So this I say and affirm together with the Lord, that you walk no longer just as the Gentiles also walk in the futility of their mind. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, para la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Being darkened in their understanding, excluded from the life of God because of the ignorance that is in them, because of the hardness of their heart. Yo no sé cuántos pueden entender que tienen en la mente entenebrecida. I can understand that some people have their minds darkened. Les hablan de la segunda venida de Dios y no les Talk mueve them nada. about the second coming of Christ and nothing moves them. Hermanos, Jesús puede venir en cualquier momento. Jesus could come back at any moment. Oh, yo sé, yo sé. Yeah, I know. ¿Estás preparado? Gloria a Dios. Are you gloria ready? a Dios. Glory to God. Pero su vida But their lives anda en la vanidad de los gentiles. is focused upon the vanity of the Gentiles. Su entendimiento está entenebrecido, no Their puede understanding ver. is darkened. They cannot see. No puede ver su condición They espiritual. cannot see the spiritual condition. Es terrible, hermano. It's terrible, brothers. Dios nos está llamando a arrepentimiento. God is calling us to Dios nos repentance. está llamando que volvamos a God Él. is calling us to return to Him. Y para eso Dios nos está revelando And nuestro to do this, pecado. He is revealing our sins. Dice, perdóname por los pecados que están So ocultos. forgive me for the hidden sins. Y cuando el Señor nos ilumina, And when the Lord shows us, nos damos cuenta de la cantidad de pecados que hay en nuestras we see vidas. the number of sins that we have in Y our nos lives. sorprendemos. And we're surprised. Oh my God, soy un pecador. So, oh my Estoy God, haciendo I'm mal. a sinner. I'm doing Yo no wrong. sabía. I didn't know. ¿Por qué? Why? Porque somos orgullosos, Because we were prideful. somos altivos, We're haughty. porque no nos preocupa los demás, Because we're not worried about solo others. nos preocupa a nosotros. We're just worried No about tenemos el ourselves. corazón de Cristo, We don't have the heart of Christ, compasivo, which is amoroso, compassionate and loving, liberal, and dador de giving. toda buena dádiva. and does good deeds. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. And they, having become callous, have given themselves over to sensuality for their practice of every kind of impurity with greediness. Es increíble, hermanos, el grado de sensualidad que existe en la congregación de Dios en nuestros It's días. incredible to find the degree of sensuality that's present in the congregation of God today. El grupo Barna dice que 65% de todos los que han creído en Jesucristo ven pornografía. In a Barna Group survey, it says that 65% of Y all those eso who tend to be incluyendo believers have watched pastores. pornography. ¿Por qué? Porque dice que se entregaron con avidez a toda clase de impurezas. And it's because they give themselves over to these kinds of impurities. Porque sus mentes fueron entenebrecidas, Because their minds were darkened, ajenos a la vida de Dios. distant from the life of God. Mas vosotros no habéis aprendido así. But you did not learn Christ in this way. Vosotros no habéis aprendido así de Cristo, ¿verdad? Si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, If indeed you have heard him and have been taught in him, just as truth is in Jesus.
En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Then, in reference to your former manner of life, you lay aside the old self, which is being corrupted in accordance with the lust of deceit, and that ye be renewed in the spirit of your mind. Dios quiere que renueves tu mente. God wants you to renew your mind. ¿Cuántos están dispuestos a How renovar su many are willing to mente? renew their minds? ¿Cuántos están dispuestos a que haya un cambio en su vida? How many are willing to impose changes Cristo in their viene lives? en 10 días. If Christ is coming in ¿Qué va 10 a ser days, tu vida? ¿Cuál va a ser el cambio what que will you vas a do with your hacer? life? What changes will you ¿Qué estás implement? pensando hacer? What are you thinking about doing? Cuando Cristo venga, When Christ ¿en qué comes, condición te va a in what encontrar? condition will he find you? ¿Con un cerebro entenebrecido? With a darkened mind? ¿Con tu vista puesta en el pecado? With your ¿En eyes la looking at pornografía? sin and at pornography? ¿En la maldad? In ¿En el wickedness? orgullo? ¿En la Pride? vanidad? And ¿Cómo vanity? está tu mente? Where is your mind? Como cristianos, hermanos, hemos tenido muy buenas intenciones. As Christians, we have had good intentions. No podemos decir que el cristianismo sea falso, We can't say that Christianity que no is tiene ningún false, valor, or it has no porque value, nosotros hemos visto su obra en nuestras because vidas, we have seen His work in our lives. porque hemos visto a gente cambiada por el We poder have de seen Dios, people who have been changed by al the más power of God. malvado siendo salvo, We see a wicked person being converted, cambiado, being transformado, saved and transformed. así como tu vida fue Just like your transformada, life was así como transformed. Dios te trajo a los Just how caminos de God brought you to Dios, His feet. así como cuando tú tenías gozo y paz en Just tu like you vida, had joy and peace in your Dios lo life. hizo bien. God did that Pero for tu us. mente But entenebrecida your darkened dice mind que fue entenebrecida said it was made por el futile pecado, because of the por las sin, vanidades de because esta of the vida. vanities of this life. ¿Cuándo se entenebreció tu vida? When did your mind become darkened? ¿Cuándo te nació el orgullo? When did ¿Cuándo te pride nació come la about? soberbia? When did ¿Cuándo te haughtiness nació come el about? pecado? When did sin come ¿Cuándo about? dejaste de pensar en Dios? When did you stop thinking about ¿Cuándo God? hiciste religiosidad? When did you become Yo voy a la religious? iglesia, yo soy adventista, yo soy bautista, yo I'm soy Baptist, I'm pentecostés. Adventist, I'm Pentecostal. Nada te vale. It's useless Si tú no vives la vida de Dios. unless you live a life in God. Tener el entendimiento entenebrecido, hermanos, en el pueblo de Israel era parte de Dios, del plan de Dios, For the people of God to have their minds darkened was a part of God's plan, pero no en nosotros. but not for us. Nosotros a veces se entenebrece nuestro entendimiento Sometimes understanding is darkened porque dejamos de fijarnos en Dios because we stop looking at God, y nos damos cuenta que necesitamos un carro nuevo because I need a new car. y ahora hay que trabajar fuerte para que no nos quedemos atrás y tengamos lo que podamos. And have to work longer hours. Eso entenebrece nuestros That sentimientos. darkens our senses. Continúa la enseñanza. The teaching continues. Dice, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad y la verdad. ¿Cuál es la verdad? Las enseñanzas de Jesús. Esa es la verdad, hermanos. And put on the new self, which in the likeness of God has been created in righteousness and holiness of the truth. Y dice, hermanos, fíjense ustedes la vida del cristiano. Look at the life of the believer. Y ahí es donde nosotros debemos dando cuenta, caray, de veras soy cristiano. And this is where we should ask ourselves, am I really a Christian or not? Cuando nuestros hijos saben que somos mentirosos. When our children know that we're liars. Nunca diga mentiras delante de sus hijos. Don't think you can Porque lie los hacen before your children. mentirosos. Dile al hermano que no estoy. Tell the brother I'm not here. Dile que estoy ocupado. Tell him I'm busy, Dile que no puedo. that I can't. Dile que estoy dormido. Tell him I'm sleeping. Mi mamá dice que está dormida. My mom says she's sleeping. Por lo cual desechar la mentira, hermanos, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Therefore, laying aside falsehood, speak truth each one of you with his neighbor, for we are members of one another. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, y ni deis lugar al diablo. Be angry and yet do not sin. Do not let the sun go down on your anger, and do not give the devil an opportunity. Todo el problema es el enojo. The problem we find is in anger, Porque el siguiente problema es, le damos lugar al diablo. because the next problem is we open a window for the Y enemy. el enojo hacia alguien And anger against someone, se convierte en rencor, and that anger se becomes convierte en coraje. resentment, Y ya no hay lugar para la comunión, and there's no longer a place for para la communion, amistad, para el gozo, For para la friendship. relación. for joy, for relationship. ¿Por qué? Why? Porque nos hemos enojado. Because we are angry.
Y cuando existe el And enojo when there is anger contra otra persona, against someone else, somos infelices. we are unhappy. Perdemos el gozo del We Señor. lose the joy of God Porque le dimos lugar al diablo. because we give them Porque an no pudimos opportunity, ignorar la falta de nuestro because hermano. we can ignore our brother's faults Ni lo podemos amar. and we can love that A person. veces ni nos hace nada, hermanos. Sometimes the person doesn't Pero even do solo anything to us. oímos. But we Ay, heard, fulano dijo esto al de well, ti. this person said this about Ay, me you. la va a pagar. Or we can't Ay, get back to them. y yo qué tan bueno soy con él. Ay, I'm so good with that esto, person. ay, aquello. And this and that. Y muchas veces ni siquiera es cierto. And that's not even true many Pero times. ya le dimos lugar. But we give the al diablo. devil an opportunity. Hermanos, la Brothers. vida del cristiano es diferente. When we're Christians, it's Dice different. que nosotros somos miembros los unos de los It says that we are otros. members of one another. Y sigue diciendo, And it el says- que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. He who steals must steal no longer, but rather he must labor, performing with his own hands what is good, so that he will have something to share with one who has need. Que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Let no unwholesome word proceed from your mouth, but only such a word as is good for edification according to the need of the moment, so that it will give grace to those who hear. Usted puede ver a muchos, miles, millones de cristianos You que can see most dicen of Christians cristianos, who pero call son themselves blasfemos, Christians, hermanos. who are always cursing. Es horrible eso, tener que escuchar eso. It's horrible to have to hear that. Un día yo estaba en un taller mecánico y estaba uno ahí diciendo muchas groserías. One day I was at the mechanics and this guy was cursing. Y yo traté de testificarle de Cristo y decirle de que Dios podía cambiar su vida. And I tried to testify about Christ and say that God could change your life. Y rápido me paró y dice, yo soy He cristiano. told me, he said, I'm a Yo Christian. voy a esta iglesia. I go to this church Y soy líder de mi iglesia. and I'm a leader in my church. Nada de eso te vale. That's useless. Si tú no eres correcta delante de Dios, If you're righteous before God. tú no tienes parte ni suerte. If you are not righteous, you have no Y place no with Him. contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. That all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you, along with all malice. Hermanos, muchas personas For there's many people viven vidas amargadas live bitter lives porque hay enojo, because there's anger, porque hay ira en sus because corazones, there's wrath in their hearts, porque no tienen a Dios. and because they don't have God. Su rostro denota esa amargura. Their faces show that bitterness. No tiene la vida de gozo. They don't have a joyful life. Cuando usted se convierte a Dios, When you convert to lo God, primero que el impío ve en usted the first thing the unbeliever sees in you es su rostro. is your face. Ay, qué bonita cara tienes. Like, man, you have a Como nice que tienes face. algo raro. There's something strange about Como you. que se ve una alegría en tu cara. Like there's como some kind of algo, joy on una your paz adentro. You have some kind of peace. ¿Nunca le dijeron eso They cuando never se said that to you, convirtió? brothers? Porque Dios cambia Why? Because God changes. completamente nuestro rostro He changes our cuando face nosotros le buscamos. when we seek Him. Aquí puse en rojo algo que es muy importante dentro de lo que es la congregación. And I highlighted this in red, which is important in the congregation. Algo que es importante en el pueblo de It's Dios. important to the people of God. Y lo es importante And it's important porque el que no llevara a cabo este principio because the person who doesn't care this principle ha llevado a mucha gente a la condenación. has led many people to condemnation. Yo conocí a una señora I knew a woman que odiaba a su papá who hated her father porque los dejó, because he porque no abandoned los them, cuidó, didn't take care of porque no les proveyó alimento, didn't provide food for them, porque nunca estuvo con ellos, because he engañó was a su never with them, mamá cheated on their y mom. dijo, yo nunca lo voy a perdonar. And this lady said, I'm never going to forgive him. Digo, hermana, perdónelo. I said, sister, forgive Háblele, him. dígale que usted lo Call perdona. him and say that you forgive No, him. dice, ya se murió. I said, no, he died already. Pues dice, ya se murió, ¿cuál es el Well, problema? if he died, what's the problem? Líbrese. Deliver Perdónelo. yourself. Be free Yo from nunca that. lo voy a perdonar. I'm never going to forgive him. Ya se murió la señora, And the lady died. pero nunca perdonó a su But she padre. never forgave her dad. Perdonaos unos a los otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving each other, just as God in Christ also has forgiven you. Nosotros no merecíamos el perdón de Dios, We didn't deserve God's forgiveness. pero Dios en su gracia But infinita God, in His infinite mercy, nos perdonó. has forgiven us.
¿Quiénes somos nosotros para no perdonar a nuestro prójimo? And so who are we in order not to forgive our neighbor? Bueno, mis queridos hermanos, Well, brothers, el mensaje es the message claro is clear. y es claro. Claro, más claro que la luz. It can be more clear. Entonces, el libro de los Efesios, In Ephesians, la epístola a los Efesios, the epistle to the es una epístola que Ephesians, no tuvo destinatario. it's a general epistle. San Pablo decía a los Paul corintios, said to the Corinthians, saludos saludaba también a otros, a Gallo, He greeted saludaba a Gaius, Timoteo, Timothy, etcétera. etc. Pero el libro de los Hebreos, la epístola a los But Efesios, the epistle to the es una Ephesians epístola hecha para todos los were the creyentes, circular letters for everyone, para todos los que hemos recibido a Cristo, for all those who receive Christ. para que nosotros entendamos cuál So, es nuestra forma de proceder. We understand how we are to walk. Así como Moisés subió al monte por 40 This is días, how Moses went to the mountain for 40 Dios le days, da la revelación al apóstol and he received para que revelation él from the nos apostle transmita so that it be los transmitted principios de las doctrinas y las enseñanzas de Dios. so the principles of the instructions of God be transmitted to us. Ya no basada en rituales, No en longer ropa, en gorros, based on en, clothes, en chales, rituals, en... hats, No. none of Sino that, basada but rather en based un corazón puro on a pure delante heart de Dios. before God. Así es que les dice, andar como hijos de luz, ser pues imitadores de Dios como hijos amados. He said, therefore be imitators of God as beloved children, En otras palabras, que cada uno de ustedes, that each one of you, brothers, por así decirlo, sean un diosito. be Que vean la gente en ustedes a Dios. a little God, that people see God in you. Increíble, hermanos, It's que incredible, brothers. nos mande eso. Que vean en nosotros bondad, That people see kindness, que vean en nosotros el amor, that people see love, que vean en nosotros paz, that people see peace, que oigan palabras that agradables, they hear pleasing words, que no oigan blasfemas en nuestros labios, that we not be cursing maldiciencias, or blaspheming. nada de eso, hermano. None of that, brothers. Dice, y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. And walk in love, just as Christ also loved you and gave himself up for us, an offering and a sacrifice to God as a fragrant aroma. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. But immorality or any impurity or greed must not even be named among you, as is proper among saints. La fornicación y la avaricia son los dioses más fuertes que hay que vencer en este día. Immorality and impurity, the strongest principalities to be defeated in our day. Las personas en nuestros días no conocen la santidad. People today don't know about holiness. Y el tener relaciones sexuales, hermanos, es una epidemia increíble. And sleeping around is a common epidemic. No hay santidad. There's no holiness. Y la avaricia es un demonio increíble del pueblo. No And solamente en greed el mundo, It's not only present in the sino aún world, en el pueblo de Dios. but also in the people of God. Y luego dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. And there must be no filthiness and silly talk, or coarse jesting, which are not fitting, but rather giving of thanks. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. For this you know with certainty, that no immoral or impure person or covetous man who is an idolater has an inheritance in the kingdom of Christ and God. Dentro de la congregación, la avaricia se ha notado mucho en muchas iglesias. We see greed in many congregations. Porque algunos dicen, el diezmo, no, esto es en el Antiguo Testamento, Some say- esto es de la ley, ya no hay que darlo. Some say that the tithe is a law, it's Old Testament, we don't have to give anymore. Se hacen avaros And become greedy y no quieren darle a Dios la parte and don't want to give que to a él le God corresponde. the part that corresponds to Him. ¿Por qué? Por la avaricia, Why? Because of greed, por la idolatría because of que idolatry hay hacia el dinero. El dinero that we find es su Dios. towards money. Money Y is your esto God. es peligroso, hermano. And this is dangerous, brothers. Nadie nos engañe con palabras vanas, porque por esto cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Let no one deceive you with empty words, for because of these things the wrath of God comes upon the sons of disobedience. No seas pues partícipe con ellos, porque en otros tiempos eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andar como hijos de luz. Therefore do not be partakers with them, for you were formerly darkness, but now you are light in the Lord, walk as children of light. Porque el fruto del Espíritu es todo bondad y justicia y verdad. For the fruit of the light consists of goodness and righteousness and truth.
Hermanos, hay un sinnúmero de cosas que nosotros tenemos que But entender. there's a number of things that we have to understand. Toda la epístola a los Efesios The entire epistle to the están dando Ephesians instrucciones is giving us hasta en el instructions matrimonio, about marriage, con los hijos, with our children, con los with patrones, our bosses, con nuestro comportamiento, with our behavior, en la guerra espiritual, in spiritual las warfare, amenazas que tenemos del and the enemigo, things we have against cómo podemos the enemy, luchar en contra del how we enemigo, can fight against cómo the debemos enemy, de ponernos la armadura de how we Dios, should put on the armor cómo of podemos God, defendernos how we should en defend contra del ourselves diablo. against Habla the de la schemes iglesia of del the enemy. Señor, It talks about the que fue church of comprada Jesus con su Christ, sangre which is bought with bendita, his precious blood, que tratemos bien a nuestra esposa, about how we should treat our como wives, Cristo trató a la how iglesia, like Christ que treated los the hijos church, sean obedientes a los that padres, children be obedient to their parents, que los padres no provoquen a ir a that sus parents not provoke hijos. their children to anger, En fin, hermanos, que los maridos traten bien a sus esposas, que las esposas se sujeten a sus maridos, that wives be subjected to their husbands, todo the husbands love their wives, lo que es agradable a Dios. everything that is pleasing before God. Vamos a terminar con esto. And we'll finish with this. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisio por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Therefore remember that formerly you, the Gentiles in the flesh, were called uncircumcision by the so-called circumcision, which is performed in the flesh by human hands. Así es que dentro del judaísmo no cabíamos, So we didn't fit within Judaism porque no éramos circuncidados because we were not circumcised según la tradición de ellos. according to their tradition. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Remember that you were at that time separate from Christ, excluded from the commonwealth of Israel, and strangers to the covenants of promise, having no hope and without God in the world. No conocíamos los pactos, no conocíamos las fiestas, We know the past, we know the feast. pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. But now in Christ Jesus, you who formerly were far off have been brought near by the blood of Christ. Así es que ahora hemos hecho cercanos por medio de la sangre de Jesucristo. So now we are brought near to the blood of Jesus Christ. A los suyos vino, los suyos no le We came to recibieron, his, didn't receive him. pero a los que le recibieron But les to dio those who received him, potestad he gave the power de ser llamados to hijos be de called Dios. children of God. ¿Y quiénes eran los hijos de Dios en el Antiguo And who Testamento? were the children of God in the Old Testament? Los hebreos. The Hebrews. ¿Quiénes siguen siendo sus hijos? Who continues being his Los children? hebreos. The Hebrews. Y todos aquellos And all those que han aceptado el sacrificio who de have Jesús, accepted the sacrifice of Christ, ellos serán llamados hijos de they'll be Dios. called children of God. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. For he himself was our peace, who made both groups into one and broke down the barrier of the dividing wall. Esos pueblos eran dos pueblos. There were two peoples, Yo les he brothers. predicado a ustedes. I've preached about this before. La tribu de Israel, The el tribe, pueblo de the Israel people of Israel, y el pueblo de Judá. and the people of Judah. El reino del norte The kingdom of the y el north reino del sur. and the kingdom of the El south. reino de Efraín The kingdom of y el reino Ephraim de Judá. and the De kingdom estos of dos Judah. pueblos, From these two peoples, Dios va a ser uno God will make one, para que ese pueblo so that these people reine con él. be with him. Así es que ahora somos parte So del now we are pueblo part de Dios. of the people of God. Ah, hermano, y como hebreos tenemos que ponernos gorritos So as Hebrews, we have to wear the kippah y sombrero negro y vestido de and the negro. black hat and black suit. Nada de eso sirve. No, brothers. Si tu corazón no es recto delante de If your Dios, heart is not righteous de before nada te God, sirve la religiosidad. religious actions are useless. Aboliendo en su carne la enemistad, la ley, los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. By abolishing in his flesh the enmity, which is the law of commandments contained in ordinances, so that himself he might make the two into one new man, thus establishing peace. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellos las enemistades. And might reconcile them both in one body to God through the cross, by it having put to death the enmity. Acabamos de leer Reyes, acabamos de leer Samuel, We just Reyes, read Samuel, Crónicas, Kings, Chronicles, y vemos todos los pleitos que había entre estas dos and we saw all naciones. the conflicts that took place between these two Israel nations. peleaba contra Judá, Israel fighting Judá against Judah. mataba a los de Israel, Judah will kill Israel those of mataba a Israel, los de Judá, and un vice pleito, versa. hermanos. Pero Dios But God nos reconcilió. reconciled them. ¿Cuándo entramos nosotros?
Cuando Jesús vino So when we were brought in, y murió en la cruz del when Calvario, Jesus came and died on the nos cross, encontró and He found y us, nos llamó and He called us, y nos chifló y nosotros oímos la voz del pastor and we heard the shepherd's voice, y puso su palabra and He placed His word, aquí, ya no en Here. tablas, no longer on ven, sino en tablets, nuestro corazón. but in our hearts. Dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos y a los que estaban cercas. And He came and preached peace to you who were far away and peace to those who were near. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. For through Him we both have our access in one spirit to the Father. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. So then you're no longer strangers and aliens, but you're fellow citizens with the saints and are of God's household. Ahora pertenecemos al pueblo de Dios. So now we belong to the people of God. Hay un canto que dice, somos el pueblo de There's Dios. some that say that we are the people of Todos God. aquellos que creen que son el pueblo de Those Dios, who believe God's digan people, amén. say amen. Porque somos el pueblo de Dios Because we are the people of por la God. sangre de nuestro Señor Through the Jesucristo. blood of our Lord Jesus Christ. Ahora, hermanos, Now, brothers, ¿qué vamos a hacer what are we going to do con las enseñanzas? with these teachings? El mes de Luz In the month of Elul, era el mes en donde ellos se preparaban it was the month in which they prepared para el día themselves del perdón. for the day of forgiveness. Pero después, ¿qué hacían? But then what they did, ¿Volvían a la misma? they returned to the same thing. Eso no trabaja en el cristianismo. That doesn't work in Christianity. Eso no trabaja en el That cristianismo. doesn't work in Él Christianity. dijo, yo tendré misericordia He de says, que I will tendré have mercy misericordia. upon those who will show mercy. Soy Dios perdonador, misericordioso. I am a forgiving God and a Pero al merciful que God. pecare, He who de sins, ninguna manera lo voy a tener por inocente. in no way will I hold that person innocent. Yo lo voy a castigar. I will punish them. Yo no sé cuántos de ustedes están dispuestos al castigo, I don't know how many are willing to be punished, pero eso no nos gusta. but we don't like that. Pero hermanos, es a través So, del brothers, castigo it is through que Dios nos moldea. punishment that we are Cuando molded. Moisés los amenazó y le dijo, Dios los va a destruir, los quiere matar. Most friend them said that Yo God voy will a subir kill al you, monte, voy a interceder por but I'm going to ustedes. the mountain and pray and intercede for you. Ellos se despojaron de su orgullo, de su vanidad y Took off their buscaron de ornaments, Dios. their vanity, and they sought the Lord. Hermanos, Brothers, Jesús un día nos perdonó. Jesus one day forgave them. No hicimos nada, We didn't do anything. éramos los más malos, We were the wicked, pero Él nos perdonó, but He forgave us. cambió nuestro rostro. He changed our faces. Pero cuando dejamos a Dios, But when we leave God, el cerebro, nuestra mente fue entenebrecida. our mind is darkened. Y hay muchas mentes entenebrecidas And there are many darkened minds que necesitan volver a Dios. which need to return to God. Este mes ha sido llamado el mes de Teshuvah, This month has been called the month of el Teshuvah, mes de volverse a Dios. the month of turning to God. Y no solo este mes, hermano. And not just this month, brothers. Nuestra vida Our lives tiene que ser una vida should be a life, enfocada our lives en la vida del Señor that are focused Jesucristo on the life of our Lord Jesus para que Christ, vivamos de acuerdo a su voluntad. so that we live according to His will. Yo no sé si alguno ha recibido a Cristo como su Salvador. I know someone who has not received Christ as their Sin Savior. Cristo, nada se puede hacer. Without Christ, nothing can Si be done. Cristo no está en nosotros, If Christ is not in ninguno us, puede entrar a la presencia del we Padre. cannot go into God's presence. Él es la puerta, He is the Él door. abre, He opens. Él llama. He Y calls. si alguno entra, And if someone goes in, Él entrará ahí. He will be with that Esta person. mañana, And this morning, entra a la enter puerta. into that Entra door. el Señor. Enter to the Que tu Lord. vida sea cambiada. Ponte de pie, hermano. Please stand. Que el Señor les bendiga una vez más, mis queridos amigos. Bueno, esta mañana estuvimos leyendo bastante escritura, bastantes textos, y es solamente para poder llevar al conocimiento de Dios, al conocimiento del pueblo, el mensaje de salvación, el mensaje de Dios para nuestras vidas. Una cosa era para ellos, el mes de Elul era muy significativo para ellos, pero a través del espíritu de religiosidad que muchas veces sale, los transformaba y los hacía que ellos solamente esperaran ese mes para buscar de Dios. 40 días estaban esperando a Dios, su perdón, se arrepentían, devolvían las cosas que habían pedido prestadas y cosas así, pero después se les olvidaba y ese principio no estaba bien claro como para ellos. Como lo está para nosotros los cristianos, en Cristo Jesús nosotros debemos estar listos todo el tiempo. De que nosotros debemos estar listos para predicar, para morirnos y para que si el Señor viene ahora, estemos listos. No necesitamos un día especial, no necesitamos que venga una fiesta, no necesitamos nada de eso. Todo eso es solamente
parte de los mandamientos de Dios que nosotros tenemos que obedecerlos, pero eso no nos debe de frenar para que nosotros no vivamos la vida de Dios. Todos los días son días que debemos presentar nuestra ofrenda a Dios. Todos los días son días en que nosotros debemos volvernos a Dios, estar en Dios, permanecer en Dios, no irnos, para que nuestra mente no sea entenebrecida por el pecado y no nos demos cuenta después de los pecados que tenemos. Y somos cristianos, somos el pueblo de Dios, cantamos, diezmamos, hacemos toda la obra como el pueblo de Israel. Nunca dejó de ser su pueblo, a pesar de que ellos hacían sus maldades, sus pecados, y ellos hipócritamente muchas veces se arrepentían, hacían teshuvá, se volvían a Dios solamente durante los 40 días antes del Yom Kippur. Nosotros estamos esperando las fiestas de Dios, pero no estamos esperando la fiesta de Dios para ese día arreglarnos. No, los cristianos, Jesús vive en nuestro corazón, en nuestras mentes, en nuestras vidas, y como hijos de Dios tenemos que proclamar, como hijos de Dios debemos ser ejemplo a la gente, que se vea la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. San Pablo decía que no seas como los gentiles, que andan en las vanidades de sus mentes, sino que nos transformemos en nuestro entendimiento, que miremos cuál es nuestra condición, si verdaderamente somos hijos de Dios o nomás somos unos hipócritas. Eso Pablo lo tenía muy en cuenta, y esa es la doctrina del Señor Jesús. Eso era el principio del Evangelio, esa era la enseñanza de la Torá en el principio, pero el pueblo siempre distorsionó. Así es que en el nombre del Señor Jesucristo, para ti que conoces el Evangelio, o si no lo conoces, es bueno que te acerques a Dios de corazón, con sinceridad. Él va a entrar a tu corazón, en tu vida. Tú vas a sentir el llamado de Dios. Él te va a bautizar con su Espíritu Santo, en su presencia te va a sumergir. Tú vas a entender tu pecado y te vas a volver a Dios. Y viviendo así, el día que venga, cualquier día que venga, tú estarás en el reino de los cielos. Si no le hace, dice que borrará tu nombre y no lo tendrá escrito en el libro de la vida. Pero eso no va a suceder así, porque tú vas a arrepentirte y te vas a volver a Dios. Allí en donde estás, yo te pido en el nombre del Señor Jesucristo que te vuelvas a Dios. Haz la oración de fe, dile: Señor, me arrepiento de mis pecados, he pecado contra el cielo y contra ti, Señor, ayúdame, perdóname, no lo vuelvo a hacer, Señor, en el nombre de Jesús. Yo sé que tú me vas a ayudar para que no vuelva a mi antigua vida, al hombre viejo, a las cosas que me perjudicaban, a la ira, al enojo. En el nombre de Jesús me despojo del hombre viejo y soy una nueva criatura en Cristo. Señor, te entrego mi corazón, te entrego mi vida, recíbela en este momento y entra en mi vida y ayúdame para ser fiel a ti, en el nombre de Jesús. Dios ha hecho esto en tu vida, si tú has hecho esta oración, y Dios va a trabajar cada día en tu vida, y su Espíritu Santo te va a ayudar para que tú no perezcas como el pueblo de Israel pereció en el desierto. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos la próxima semana en otro programa de Hawái para Cristo. El Centro Cristiano Su Gran Alabanza les agradece por sintonizar el programa de hoy. Queremos oír sus comentarios sobre este programa. Si desea hablar directo con nosotros, llame al 1-808-843-8082. También nos puede escribir al 701 Norte de la calle King Street, Honolulu, Hawaii 96817. Si usted tiene conexión al internet, también nos puede enviar un email a sugranalabanza@mac.com. Muchas gracias por estar con nosotros en este día. No se pierdan el mensaje de la próxima semana, y que la paz del Señor sea con ustedes.